Muchas gracias. Con la venia de la Asamblea. Esta reforma que estamos presentando el día de hoy de la Comisión de Economía, que reforma básicamente los artículos 65 bis desde el 1 hasta el 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 128, diría yo que es una reforma virtuosa, a diferencia de lo que estamos acostumbrados muchas veces en la discusión en esta tribuna. ¿Por qué es una reforma virtuosa? Porque finalmente esta reforma sobre la Ley de Protección al Consumidor viene a ser realidad una demanda de muchos mexicanos que han tenido en las casas de empeño o en empeñar sus pertenencias la salvación económica en momentos de crisis. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es lo que pasa? Y además creo que la época es muy adecuada. ¿Qué es lo que pasa en enero en la llamada cuesta de enero, donde finalmente después de todos los gastos que se hacen en diciembre, los mexicanos tenemos que utilizar medios alternativos para hacernos llegar de recursos económicos? Acudimos a la casa de empeño. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Estas casas de empeño no están reguladas y se vuelven finalmente negocios que operan, lucran y muchas veces hacen fraude con los mexicanos. ¿Qué es lo que hace ahora la Comisión de Economía? Estamos tratando de regular a través de esta minuta que ya pasó por el Senado, de manera lo más amplia posible, y digo lo más amplia posible porque en la discusión nos quedamos en temas donde algunas de estas casas de empeño que funcionan como IAPs no pueden ser reguladas por esta ley. Tratamos de regular y de dar certeza aquí a los pignorantes que se ayudan finalmente de este tipo de casas de empeño, de este tipo de negocios para subsanar sus problemas económicos. Y creo que esto es una de las grandes reformas que afectan el día a día de los mexicanos y de la cual los diputados deberíamos, cuando menos, de estar orgullosos porque realmente, insisto, es una reforma virtuosa. ¿Qué es lo que incluye esta reforma? Y hay que señalarlo muy puntualmente. Primero, dice que es una casa de empeño porque ni siquiera existía esa definición. Segundo, obliga a la Profeco a llevar un registro de las casas de empeño, y esto también es muy importante porque existen muchas casas de empeño que funcionan sin ninguna licencia y sin ningún permiso, y fija los requisitos para su registro. Además, la Profeco deberá entregar una constancia de registro y publicar una vez al año la lista de las casas de empeño que están registradas y autorizadas. Obligan las casas de empeño a decirle a los pignorantes cuánto realmente están pagando por su préstamo. Es decir, cuánto es la verdadera tasa de interés, si así lo quieren ver, que se está aplicando en la casa de empeño al pignorante. Obliga además a la casa de empeño a incluir información clara sobre, valga la redundancia, la información de quien va a empeñar para evitar que ladrones estén empeñando constantemente artefactos que han adquirido de manera ilegal. Y creo que esta es una de las cuestiones más importantes que tiene esta reforma. Da la garantía a los pignorantes, compañeros diputados, de que si tú vas y dejas un bien en una casa de empeño y este bien se pierde, se daña, te entregan otro bien o cualquier cosa de esta naturaleza, tengas la garantía como consumidor de que se te va a restituir o que cuando menos habrá un procedimiento para que la Profeco pueda intervenir cuando se dañe tu bien. ¿Por qué? Porque finalmente tú estás entregando una garantía de prenda a cambio de un préstamo. No estás entregando ni estás vendiendo y tienes que tener la garantía de que esta prenda se te devuelva en buenas condiciones. Para terminar, creo que de las cosas importantes y que trascienden para el tema del crimen organizado es el asunto de los reportes que las casas de empeño deben de hacer sobre los usuarios sospechosos, y aquí hubo un gran debate en la comisión, ya hay que decirlo, como hubo un gran debate en el Senado sobre qué capacidad tienen las casas de empeño de definir quién es un usuario sospechoso y hasta qué punto
puede definir y puede ir a acusar a un usuario sospechoso al Ministerio Público. Finalmente, como dijo el diputado Eloy Cantú, legislamos hasta donde se pueda y sobre lo que se podía, y se da la facultad a las casas de empeño para que denuncien actividades sospechosas sobre artículos que se puedan llegar a considerar robados o sobre artículos que se puedan considerar no adquiridos de manera legal. Finalmente, lo que hace esta reforma, y con esto cierro, es darle a los usuarios de las casas de empeño, que podemos ser alguna vez algunos de nosotros, compañeros diputados, que están desprotegidos ante los abusos de cobros y fraudes, darles una certeza de que están protegidos, y creo que esta es una de las buenas reformas que han salido de esta legislatura, y yo me congratulo de la Comisión de Economía y de este Pleno, para los que están poniendo atención sobre el tema, que estemos votando esta reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra por 5 minutos